Bueno, recibimos ahora al exministro de Educación, Martín Benavides, quien ha sido, antes de ser ministro, jefe de la SUNEDU, es decir, de la Superintendencia Nacional de Educación Superior. Y a ese título llevó a cabo el mantenimiento de una reforma universitaria. Recordemos que en los años 90 se permitió que aparezcan universidades de lucro, el Estado no tenía recursos, no podía invertir, se permitió que la inversión privada florezca sin mucho marco regulatorio. Eso creó en efecto muchas universidades, pero al cabo de los años descubrimos que los alumnos salían de ellas con muy poca formación. Y el resultado es que no avanza la ciencia en nuestro país. Por lo menos la pandemia nos ha servido para darnos cuenta cuánto necesitamos de universidades serias y de personas dedicadas a la investigación, a ampliar conocimiento. Y resulta que estamos ante lo que el señor Benavides llama una contrarreforma, puesto que usted es autor de un libro que yo me he tomado la molestia de leer, que se llama La Reforma Imposible. ¿En qué estamos? ¿Por qué hay este clima general de retroceso en una de las pocas reformas institucionales del Estado que se ha intentado en el Perú los últimos años? Buenas noches, Fernando. Buenas Gracias noches, por la Martín Benavides. invitación. Claro, el título de mi libro era La Reforma Imposible, pero en la IM le puse una cruz, ¿no? Para jugar con la idea que era posible también en escenarios complicados avanzar, ¿no? Como fue el caso de la reforma universitaria. La reforma universitaria se empieza a pensar más o menos en el año 2006, los primeros diagnósticos de la Universidad Peruana. El tribunal emite una sentencia muy importante declarando el estado de cosas, el Tribunal Constitucional, declarando el estado de cosas inconstitucional porque las universidades no garantizaban el derecho a una educación de calidad. Y a partir de eso tiene otra sentencia donde recomienda la creación de un regulador que efectivamente haga su trabajo. Y ese es la SUNEDU. Exactamente. E hizo su trabajo. Hizo su trabajo si es que miramos los resultados, ¿no? Tú hablabas de cómo hacer para que las universidades investiguen más. Bueno, las universidades, luego del inicio del proceso de licenciamiento, han empezado a investigar muchísimo más. Se ha casi triplicado el número de publicaciones científicas al año elaboradas por profesores universitarios. Eso es resultado de este proceso de ordenamiento y eso sí puede seguir avanzando todavía con mucha más fuerza. Ahora, lo que parece algo evidente, que debemos dar a los jóvenes una educación que esté a la altura de la necesidad del país, de la complejidad de nuestra época y de las ilusiones que ponen ellos en pasar 5 años y en pagar. ¿Por qué lo que parece una cosa obvia y necesaria haya enemigos poderosos? Explíquenos cuál es la lucha que se está llevando a cabo y que hoy, nos lo dirá con más precisión que yo, ha vivido un día que puede ser considerado negro. Un día muy crítico, ¿no? para el futuro de la reforma, si es que efectivamente sigue avanzando esta decisión de la Comisión de Educación, ¿no? Los jóvenes han sido siempre el centro de la reforma universitaria, ¿no? Buscar que las universidades le ofrezcan calidad, buscar que las universidades tengan mejores profesores, que desarrollen mejores mecanismos para asegurar empleo para estos jóvenes, que tengan profesores que investiguen y en ese sentido puedan enseñar mejor. Todo eso ha sido el fondo de la reforma, que los recursos de las universidades no se vayan para actividades que no tienen que ver con la vida universitaria. Unos salarios inimaginables. Claro, cuidar todo eso para asegurar el bienestar, digamos, de los jóvenes en términos de su formación profesional, su adquisición de nuevos conocimientos. Eso ha sido siempre el centro de la reforma. Pero al mismo tiempo también hay muchas personas que saben que la educación es un negocio lucrativo y juegan con esas aspiraciones de los jóvenes para seguir buscando continuar ofreciendo un sistema, una universidad de muy mala calidad para ellos. Entonces, cuando los promotores de estos cambios dicen que lo que quieren hacer es darle una segunda oportunidad a estas universidades, que en realidad es una mala definición, porque estas universidades han tenido casi 4 años de oportunidad. Claro que sí. Exactamente, y además ya está regulado que las universidades que han tenido una autorización denegada, si es que cumplen con los estudiantes en sus planes de cese, pueden volver a presentarse, pero a un modelo de condiciones básicas de calidad diferente.
Lo que dice este predictamen es que no, que las evalúen con el modelo anterior y únicamente corrigen las fallas que se identificaron en el análisis que se hizo en su momento. Pero lo que están haciendo es nuevamente jugar con las aspiraciones de los jóvenes, diciendo que esto es para ellos. Esto no es para ellos. Esto puede ser para los promotores de las universidades, los dueños de las universidades, pero estos jóvenes de las universidades denegadas ya tenían una ruta de continuidad. 70% de ellos tienen una ruta definida de continuidad. 30% han continuado en la universidad, casi un 15% han terminado la universidad, un 20% se han trasladado a otras universidades y eso va todavía mejorando para cubrir al 100% de estos estudiantes de universidades denegadas. Entonces, ese argumento que es para estos jóvenes es nuevamente un uso indebido, digamos, de las aspiraciones de los jóvenes para favorecer estos malos emprendimientos universitarios, educativos, ¿no? Ahora bien, lo que llama la atención es que son congresistas de fuerzas políticas diferentes y hasta contrapuestas que coinciden en esto. Porque he visto que el voto creo que fue 8 a favor de la contrarreforma, es decir, de dar una nueva oportunidad, como dicen ellos, a las universidades cuyo licenciamiento había sido denegado. 7 votaron contra. Es decir, solamente hubo 1 de diferencia y 1 abstención. Sí. Pero entre los que votaron para hacer esta contrarreforma, este predictamen, encontramos personalidades de Acción Popular, de Fuerza Popular, de Renovación Popular y también de Perú Libre. En realidad siempre ha sido así, Fernando. Todas las iniciativas contra la reforma universitaria que se han tenido el año 2016, hubo un proyecto muy similar al de cambiar la composición del Consejo Directivo, que lo presentó en su momento. Ese es el otro tema, denegación por una parte, claro, y acabar con los dientes de la SUNEDU, que se vuelva como era antes, quitarle, una institución al servicio de los rectores. Claro, quitarle la autonomía, ¿no? Sí. Para la toma de sus decisiones. El año 2016 hubo un proyecto muy similar a ese, propuesto por un congresista del partido aprista. El año 2020... y apoyado por diferentes partidos. El año 2020 también creo que fue un congresista quizás de Podemos o alguno de esos partidos que presentó un proyecto para crear una instancia superior, digamos, al Consejo Directivo. También se empezó a hablar ahí de la segunda oportunidad y nuevamente partidos de diferentes grupos. Y ahora volvemos nuevamente en 2021 con proyectos muy similares. Entonces, creo que lo que hay que hacer es mirar quiénes están detrás de esa continuidad, ¿no? Y a ver, denos una pista. Hay que investigar. Pero algo sabrá usted, ha sido ministro, señor Benavides. Yo creo que hay que investigar, ¿no? ¿Quiénes son los que están detrás, ¿no? Moviendo estos proyectos? Lo que me ha llamado la atención es que el señor Luna, que es el accionista principal de Telesub y alguna otra universidad, dice que su partido no va a participar en absoluto en ninguna decisión que pueda favorecer sus universidades, porque él diferencia la actividad política de sus intereses empresariales privados. Bueno, ojalá sea así, ¿no? Cuando yo fui ministro y votaron para mi interpelación, votaron todos los partidos políticos, ¿no? Incluido Podemos, ¿no? Luego se abstuvieron en una siguiente votación, ¿no? Ojalá sea ese el caso, ¿no? Hay una situación particular que tiene que ver con las universidades públicas que no han recibido una autorización para continuar. Creo que son 2 en realidad, una de Ica y una de Lambayeque. Así es. ¿En qué situación están estas 2 universidades del Estado? Bueno, la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, que es la más conocida como la única, sí, entiendo ya ha presentado un proyecto para volver a tener la autorización de funcionamiento, tomando en cuenta las nuevas condiciones básicas de calidad, sí, es decir, ya con el modelo nuevo, ¿no? Lo que esta norma está diciendo es que las otras privadas asociativas, a diferencia de la única que sí se ha adecuado a ese nuevo modelo, usen el modelo anterior, ¿no? Lo cual genera una discriminación entre universidades públicas y privadas. Entiendo yo que SUNEDU está evaluando el expediente y hay que esperar a ver qué ocurre con esa nueva presentación de información que ha hecho la Universidad Pública de Ica, ¿no? Y la otra creo que es Pedro Ruiz Gallo, ¿no? La Pedro Ruiz Gallo creo que todavía no ha presentado. Son 2 universidades que, bueno, parte del problema, ¿no? Que hubo en el año 90, 2000, fueron universidades que tuvieron mucha corrupción en su interior, ¿no? Que fueron capturadas por personas, digamos, que no tenían la vida académica como una actividad central, sino tenían otras actividades paralelas.
y lamentablemente tuvieron un resultado como el que fue el que no tuvieron la autorización de funcionamiento, ¿no? A pesar de que eran dos universidades que en su momento fueron muy importantes, ¿no? La San Luis Gonzaga de Ica, sí, en esa zona del sur, la Pero Ruiz Gallo en Lambayeque, ¿no? Pero cuando no hay una buena regulación, eso es lo que ocurre. Estas universidades públicas terminaron capturadas por la corrupción, por personas que no les interesaba la vida académica de sus estudiantes, que incluso hay algunos procesos sancionadores vinculados a títulos falsos, ¿no? Porque habían estudiantes... Se vendían, en realidad, notas y se vendían graduaciones. Grados, ¿no? O jurados, ¿no? Que aparecían en distintas tesis al mismo tiempo, ¿no? Eso es el resultado de la inexistencia de la regulación, ¿no? Y lo que llevó a que el Tribunal Constitucional diga que debe crearse para garantizar el derecho a una educación universitaria de calidad, un ente autónomo que haga una regulación de este servicio público que es el servicio universitario. Y eso llevó a la creación de la SUNEDU. Hay algunas personalidades hostiles a la SUNEDU que parece que están ganando ahora este nuevo capítulo, que sostienen que era anticonstitucional porque violaba la autonomía de la universidad consagrada por la Constitución. Hay un fallo del Tribunal Constitucional sobre eso. Sí, sí. Explíquenos, por favor, cuál es y por qué se sigue repitiendo que ha violado la autonomía. Hay un fallo del Tribunal Constitucional, pero además de eso, si uno mira los resultados de las universidades luego del proceso de licenciamiento, va a notar que investigan más, ¿no? Que producen más conocimiento, que los profesores que ingresan cumplen con los criterios meritocráticos. Todo eso tiene que ver con la autonomía. Las universidades están en el marco de su autonomía desarrollando mejor conocimiento, desarrollando más investigación, contratando docentes sin ninguna interferencia política. Esa es la autonomía por la que siempre se peleó, ¿no? Desde la mitad del siglo XX, ¿no? La idea de una universidad pensada que tenga, digamos, como mirada el país, que no hay interferencia, digamos, de poderes fácticos. Esa es la autonomía. Esa no es la autonomía que ahora están buscando preservar, ¿no? Lo que quieren es una autonomía que en el fondo es que no haya ningún tipo de regulación sobre ellas y que terminen haciendo las cosas de espaldas al país, ¿no? Y eso no es lo que llevó a la sentencia del Tribunal Constitucional, más bien es todo lo contrario, ¿no? Las universidades dan un servicio público y en la medida que dan un servicio público tiene que ser supervisado por el Estado, respetando su autonomía, como ocurre en todo el mundo, Fernando. Todos los países del mundo tienen diferentes tipos de regulación, todititos, ¿no? En algunos países la supervisión es mucho más fuerte, en otras, como Estados Unidos, es más débil porque tiene un desarrollo, digamos, de sus universidades. 3.000 universidades. Y además, históricamente han logrado de generar endógenamente una preocupación por la calidad. Pero hay otras donde ha habido mayor interferencia política que tienen a los reguladores detrás mirando cómo se usan los recursos, hay algunas universidades cuáles son los cursos. También ahí, sobre los cuales hay dudas por sus cursos. Pero en todos lados, Estados Unidos, Europa, España, en todos lados hay reguladores. ¿Por qué en el Perú tendría que ser diferente? Ay, me lo pregunto yo y me lo pregunto por la universidad, pero también por el transporte público y por muchas otras áreas de la realidad. Bueno, esperamos que una nueva versión de su libro tenga un título claro, porque no sabemos hasta el momento si es que la reforma es posible o imposible. Como es posible, pero hay que defenderla, ¿no? Bueno, contamos con usted para que defienda. Hasta acá nuestro programa por hoy. Solo me queda desearles a todos que pasen un fin de semana y que podamos vernos el próximo lunes conmigo a las 7 a una nueva versión de Las Cosas Como Son y con Jaime Chincha a las 9 de la noche con Nada Está Dicho. Muy buenas noches.